Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 25 de septiembre, lunes de la semana 25 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día lunes, en la primera lectura, iniciamos con la lectura del libro del profeta Esdras. Leemos el capítulo 1, versículos 1 al 6. El año primero del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca del profeta Jeremías, movió a Ciro a proclamar de palabra y por escrito en todo su reino este decreto. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado edificarle un templo en Jerusalén de Judá. Los que pertenezcan al pueblo del Señor, que vayan a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel que habita en Jerusalén, y que Dios los acompañe. La gente del lugar proporcionará a todos los judíos sobrevivientes donde quiera que residan oro, plata, utensilios y ganado, además de las ofrendas que quieran hacer voluntariamente para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces se pusieron en marcha los jefes de familia de las tribus de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos los que se sintieron movidos por Dios para ir a reconstruir el templo del Señor en Jerusalén. Sus vecinos les proporcionaron toda clase de ayuda: oro, plata, utensilios, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos está contando el libro de Esdras? Esdras nos está contando cómo termina el tiempo del destierro de los israelitas, que han perdido la tierra prometida y perdieron también el templo. Lo perdieron todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Por la infidelidad al Señor. Habían sellado con Dios la alianza, pero al pasar de los años continuamente van a la infidelidad. ¿Cómo ocurre la historia de Israel? Se puede reflejar en la historia de cada uno de nosotros. La historia de ese ir y volver al Señor, de volver a caer en los pecados. La consecuencia del pecado de Israel se vuelve efectivamente esa, que Jerusalén ha sido destruida, que se ha destruido el templo, se ha perdido el arca de la alianza y los israelitas han sido deportados de Israel. Ya no se encuentran en esa tierra prometida. Pero el año primero del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor cumple lo que se había anunciado por boca del profeta Jeremías y mueve al rey de Persia, que era quien dominaba todo en ese momento, a que proclame de palabra y por escrito a todo su reino, en todo su reino, este decreto. El decreto por el cual va a anunciar que los israelitas van a volver a Israel con la finalidad de reconstruir el templo. Y tiene cosas verdaderamente preciosas este edicto de Ciro. Fijémonos con atención. Ciro, rey de Persia, dice esto: el Señor Dios del cielo. El Señor Dios del cielo, es decir, no uno de los señores, no un Dios, sino que Ciro es capaz de reconocer que hay un solo Dios, el verdadero Dios. En ese reconocimiento del verdadero Dios, reconoce de dónde proviene su poder, su gobierno. Me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado edificarle un templo en Jerusalén de Judá. Es decir, en primer lugar, reconoce la existencia de ese Dios único, pone bajo su amparo esa autoridad que tiene, porque es Él quien me ha entregado
todos los reinos de la tierra y le ha dado además un encargo, el encargo de la edificación del templo de Jerusalén de Judá. Es decir, cómo en Jerusalén va a edificarse ese templo al único verdadero Dios, a ese Dios del cielo, al que es el verdadero Señor. Él tiene el poder temporal en la tierra, pero solo porque Dios se lo ha entregado. Qué bonito es darse cuenta de esto. Qué bonito es efectivamente darnos cuenta que aquello que poseemos en esta tierra no es otra cosa que aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Esto lo podemos hacer reconociendo obviamente la autoridad de los presidentes y de los gobernantes como todo tipo de autoridad y como todo tipo de propiedad. Todo lo que yo tengo bajo mi control, bajo mi dominio, bajo mi propiedad, ¿por qué es? Porque Dios lo ha puesto en mis manos. Y saber que hay una misión que Dios tiene para mí. No es simplemente, lo puso en mis manos y se acabó. No, hay algo que yo tengo que hacer. El rey reconoce que efectivamente él lo que tiene que hacer es construir este templo, pero no lo va a construir él, sino que él va a ayudar efectivamente en esa construcción y va a poner todo lo que tiene que poner de su parte para que se construya. Por eso sigue el edicto diciendo: todos los que pertenezcan al pueblo del Señor, que vayan a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, es decir, que se pongan en marcha, ya pueden volver a su tierra. Por tanto, termina ese tiempo de destierro y pueden volver con esta finalidad: reconstruir el templo. Si nosotros nos fijamos, cuando el pueblo de Israel va a ser sacado de Egipto, de esa esclavitud de Egipto, tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que va Moisés a decirle al faraón en Egipto? Dios quiere que el pueblo salga durante unos días para rendirle culto a Dios. Ahora pueden volver a esa tierra prometida. ¿Para qué? Para construir el templo que le rinde el culto a Dios. A veces no nos damos cuenta de lo importante que es esto. No podemos hablar de la finalidad del ser humano si no hablamos de esa finalidad de dar gloria a Dios. Gloria a Dios se da efectivamente en toda nuestra vida, cumpliendo los mandamientos del Señor, haciendo el bien, es decir, cumpliendo aquello para lo cual hemos sido creados. Pero tiene que darse en nuestra vida la manifestación propia, formal, de ese culto debido a Dios. En la misa lo decimos de una manera tan bonita: es justo y necesario. Justo y necesario que rindamos este culto al Señor. Bueno, ahora se termina el destierro, pueden volver a Jerusalén con la finalidad de construir ese templo para rendir el culto a Dios. La gente del lugar, continúa el edicto del rey, proporcionará a todos los judíos sobrevivientes, donde quiera que residan, oro, plata, utensilios, ganado, todas las ofrendas que quieran para hacer voluntariamente el templo de Dios. Qué bonita esa invitación a formar parte de la misión, a formar parte de esa construcción, a formar parte de ese culto que se quiere dar a Dios, como lo tenemos que hacer nosotros también. Qué importante es darnos cuenta que a veces pensamos, bueno, ya las iglesias que están son suficientes. Nunca. Mira, las poblaciones siguen creciendo. Y qué importante es tener en nuestro corazón el deseo de que cada comunidad, cada barrio tenga su propio lugar de culto, su templo, para poder celebrar la Santa Misa. A veces en el corazón de los católicos está tan poco metido este deseo,
tan poco metido este deseo de efectivamente crear esos lugares de culto donde se celebre la misa en primer lugar, pero donde se reciban además todos los sacramentos. Y esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros y que debe estar presente en mi corazón. Se ponen en marcha los jefes de la familia de las tribus de Judá y Benjamín. No hay otras tribus ya. Y los sacerdotes y los levitas y todos los que se sintieron movidos por Dios para ir a reconstruir el templo de Jerusalén. Y los vecinos proporcionaron toda clase de ayuda, como lo que hicieron de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque no puede ser que la ofrenda sea obligada. La ofrenda, la caridad, la verdadera generosidad, nunca se va a vivir en la obligación, sino en la profunda y absoluta libertad. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz, porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense pues si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Dos ideas que en apariencia son bastante sencillas las que nos presenta el Evangelio, pero que son profundísimas. Dice Jesús ¿a quién? A la multitud, a todos aquellos que lo estaban siguiendo, que lo estaban escuchando. Ya hemos visto la semana pasada cómo ese número de discípulos va aumentando y en la medida que el Señor predica en un lugar y en otro, se van sumando seguidores a Jesús. Y entonces, ¿qué les dice a esos seguidores? Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija. Esto es absurdo. ¿Para qué voy a encender una luz si la voy a ocultar? La luz sirve para iluminar. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Algo muy sencillo. El Evangelio es para iluminar. El Evangelio es para iluminar. ¿Y para iluminar a quién? A todos. A todos. Por tanto, el Evangelio no está para ser oculto. No está para esconderse. Está para mostrarse al mundo entero, está para alumbrar al mundo entero. Es precioso el tema de la luz porque en la medida que nosotros estudiamos y entendemos la luz, hablando científicamente, es una maravilla. Cuando nosotros hablamos de la velocidad de la luz y comenzamos a entender lo que significa esa velocidad de la luz y cómo se puede alcanzar y lo que significa la perspectiva de estar a la velocidad de la luz, estamos hablando ya de unas ideas sumamente claras sobre lo que es Dios. Dios es la luz. Dios es la luz que ilumina, no solo la luz física, sino que es mucho más. Pero qué bonito es tener esa referencia física de la luz para entender que Dios lo que quiere es iluminarnos. Y el camino del cristiano es un camino de iluminación. Y esa iluminación tiene que compartirse al mundo. No está hecha para esconderse. No está para ocultarse. Está para que todos los que entren puedan ver la luz. Qué bonito es entender que entonces yo no puedo pretender caer en la mentira profunda del mundo que quiere que vivamos nuestra fe oculta. Ah, no, las cosas religiosas tienen que estar metidas dentro de la iglesia, métanse a vivir su vida. No, hermano mío, lo siento mucho. El Evangelio está para ser proclamado. Si no te gusta, te tapas los oídos. Si no, yo no te voy a faltar el respeto, pero no me voy a ocultar para vivir mi fe.
Yo soy cristiano y sigo a Cristo y lo manifiesto en todas partes, en todas partes. Y en mi hogar voy a poner imágenes y las voy a poner efectivamente apuntando hacia el exterior de mi hogar. Ay, es que yo paso por ahí y me ofende. Qué pena por ti. Pero yo voy a proclamar el Evangelio. No me voy a callar. No es que en ambientes determinados no hay que hablar de Jesús, no hay que hablar de religión porque no es políticamente correcto. Lo siento. No pertenece ese modo de pensar a mi fe. ¿Por qué? Porque mi Señor me ha dicho con claridad que esta luz no está para ocultarse. Segunda idea que nos propone el Señor, que es tremenda, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Es decir, nos está diciendo en primer lugar que efectivamente el Evangelio tiene que estar a la vista. ¿Por qué? Porque es la verdad. Por más que intentemos taparla, no vamos a poder taparla. Pero debajo de esto hay otra idea también muy profunda. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. ¿Qué significan estas palabras? Bueno, en primer lugar, que el cristianismo no está hecho para un sectarismo. No, el gran secreto oculto. No, el Evangelio está a la luz de todos. El que quiere conocer qué significa ser cristiano lo puede conocer. La iglesia no tiene secretos. No, el camino secreto de la iglesia. No, hermano mío, eso es lo que creemos. Catecismo de la Iglesia Católica, puedes leer todo lo que cree el católico. Este es nuestra fe. No, la proclamamos abiertamente todos los domingos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Yo no ando ocultando. Y no va a haber nada oculto que no llegue a descubrirse. Por tanto, esa luz llegará a alumbrar al mundo. Y aquel que quiera vivir en la oscuridad terminará descubriendo al final del día la luz. La verá. No podrá ocultarse. Pero además nos dice el Señor que no hay nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Esto nos dice que el Evangelio no tiene que ocultarse, tiene que proclamarse, pero además nos recuerda una realidad muy clara, que nuestra vida será pública. ¿Por qué? Porque todo será iluminado por la visión de Dios. Y Dios lo ve todo. Por tanto, no hay nada en mi vida que no llegue a conocerse. No hay nada en la vida que llegue a conocerse. Así se hará la justicia, esa justicia que anhelamos, esa justicia que esperamos. ¿Se hará por qué? Porque se conocerá la verdad. No lograré engañar, ni logrará nadie engañar sobre mí. Si alguien ha mentido sobre mí en este mundo, tranquilo, yo me quedo tranquilo. ¿Por qué? Porque todo se conocerá y se conocerá bien. Y termina con otra idea. Fíjense pues si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más. Esto, si una persona no lo sabe entender, se vuelve loco porque cree que ¿cómo al que tiene se le va a dar más? Lamentablemente hay personas que leen el Evangelio y no entran en la lógica del Evangelio y piensan de acuerdo solo a criterios mundanos, a criterios materiales. Al que tiene propiedades, al que tiene plata, se le va a dar más y en cambio al que no tiene se le tirará aún aquello que cree tener. No estamos hablando de bienes materiales. No estamos hablando de justicia social, no estamos hablando de la repartición de los bienes de este mundo. Estamos hablando de la repartición de la gracia. ¿Cómo? Si yo sé aprovechar la gracia de Dios se multiplica y por tanto, aquel que tiene siempre se le da más. Yo he recibido la gracia el día de mi bautizo, he recibido la fe, la esperanza, la caridad, y si las hago crecer en mí, si las hago prosperar, se multiplicarán, no van a sumarse, se van a multiplicar. Pero si en cambio no sé aprovechar ese regalo que Dios me ha dado, lo voy a perder. Y por eso hay personas que pierden la fe a pesar de haberla recibido, que viven sin esperanza a pesar de haberla recibido, que viven sin amar, que viven sin caridad, a pesar de haber recibido la capacidad de amar, se cierran en el egoísmo. ¿Y qué obtienen? Nada.
quedan en nada, absolutamente en nada. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día para que el Señor los cuide y los ilumine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.